Hola YouTube, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Pasen, siéntanse cómodos, elijan un asiento. Bueno, hay dos nada más, pero bueno, elijan uno y siéntense. ¿Cómo arrancamos? Bueno, arranquemos por el principio. Esta idea nació el 9 de febrero de este año. ¿Por qué me acuerdo tan patente? Porque es mi cumpleaños, el 9 de febrero, y estuve dando vueltas por Barcelona, porque Mateo y Maxi me hicieron una especie de búsqueda del tesoro, y así que me estuve recorriendo la mitad de Barcelona, buscando pistas y demás, estuvo muy divertido. Y una de las paradas que hicimos fue en Blind Box, porque hace unos meses vi que tienen como una campaña, una promo. Si vos vas el día de tu cumpleaños, te regalan un juguete. Entonces dije, tengo que ir. Y efectivamente funcionó. Fui y me regalaron un Artoy. Estuvo muy bueno. Y ahí nace la idea de este video porque entré y fue como, me encantó ver tantos juguetes distintos, tan hermosos, tan, no sé, como que fue como una inspiración instantánea. Y dije, wow, tengo muchísimas ganas de hacer un Artoy. Y parece muy fácil, pero en realidad es muy difícil. Por lo menos el acercamiento que yo tuve hace, no sé, un año más o menos, que intenté hacer un Artoy y fue mucho trabajo. Me gustó el resultado, pero como que me quedé con ganas de seguir experimentando. Pero nada, estando ahí y viendo los juguetes, fue como, quiero hacer algo de esto. Y se me ocurrió que podía hacerlo documentado y como grabar todo el proceso, que sería interesante de compartir. Así que ese es el motivo del video. Todavía no arranqué, tengo una idea que les quiero comentar. Hoy arranca este experimento y ya veremos cómo termina. Quiero comentar cómo lo tengo en la cabeza. Y mi idea es conectar el concepto de hacer un Artoy, pero con otra de mis pasiones, que es la parte de la electrónica y tecnología. Entonces como que quiero hacer un Artoy, pero de alguna forma quiero incluir una pantalla. Y nada, como que se me ocurre que eso podría ser una buena idea para un video. Y también usar el video como excusa para que no quede en una idea, sino que, no sé, concretémosla, para meterme un poco más de presión para hacerla realidad y vamos a ver qué pasa. Mi relación con el Artoy empieza hace como 10 años. Fue en el 2010 que yo hice un taller de Artoy en Córdoba, Argentina, que fue y lo hizo Patricio Oliver, que es como un referente del rubro, digamos, en Argentina. Y estuvo muy bueno. Y en esa época como que había como marcas súper importantes, pero era una cosa como muy de nicho. O sea, esto fue, estoy hablando como 10 años antes de la explosión de la U y todo eso. Siempre fue como algo muy de nicho y muy caro. O sea, ahora también son caros, pero no al precio que estaban en ese momento, por lo menos que yo me acuerdo. Pero eran como incomprables. Siempre me gustaron, pero nunca había tenido uno. Y obviamente siempre me quedó como las ganas de hacer mi propio Artoy. Como que siempre estuve esa conexión, digamos, y esas ganas. Hasta hace un año que hice como el primer intento de Artoy. Nunca había podido tener uno ni tener el mío propio, digamos. Esa es como que mi historia con el Artoy. Bueno, y antes de arrancar, quiero hacer no sé cómo decirlo. No es un pronóstico, no es una profecía, no es un... Bueno, o sea, como qué es lo que yo pienso que va a pasar en este experimento. Primero, sé ya de entrada que va a ser difícil. Con la mínima experiencia que tuve el año pasado haciendo ese Artoy chiquitito, me costó muchísimo, me llevó mucho tiempo. Lo súper subestimé porque dije, es un dibujo, pasarlo a 3D y imprimirlo y listo, ¿no? Y no fue así. Y con la experiencia también que tengo de imprimir otras cosas más funcionales, digamos, y que tienen como medidas exactas y demás, que es lo que necesito para meter la pantalla en el Artoy, creo que va a estar difícil. O sea, obviamente no va a estar imposible, pero no sé. Esperemos que no. Sé que va a estar complicado, por un lado. Y por el otro, el otro miedo que tengo es sea muy complejo y abandone el experimento, que tranquilamente puede pasar. De todas formas, como que acá quiero dejar sentado que si abandono, lo mismo voy a terminar el video y bueno, les voy a mostrar lo que pude avanzar y donde llegué y dónde abandoné y por qué abandoné. Pero esperemos que no. Esperemos que salga todo bien y me banque el proceso de aprender y de que no salgan todas las cosas bien y aún así avanzar. Así que vamos a hacer nuestro mejor intento, que salga lindo y arranquemos. Ya no demos más vueltas. Nos vemos dentro de un segundo. Ya pasó un mes de que arranqué esto.
Creo que subestimé un montón en lo intenso y largo que iba a ser este proyecto. Elegirlo para un segundo video, creo que me estoy arrepintiendo de de la decisión. Pero bueno, ya veo que está el final ahí cerca. Todavía falta. Entonces decidí hacer como este stop para contarles y mostrarles todo lo que hice hasta ahora y todo lo que fue pasando. A ver. Arranqué con todo lo que fue la búsqueda del personaje en sí. La verdad que yo pensé que me iba a salir como mucho más rápido de lo que fue. Empecé con unos bocetos así como con lo que tenía en la cabeza, pero después me di cuenta como que no me convencía y empecé a buscar. Uy, fueron bastantes bocetos. Fue muy largo el proceso porque yo al principio pensaba que iba a ser como, bueno, lo primero que dibujaba iba a poder llevarlo al Artoy, pero no, porque enseguida me di cuenta que tenía que darle como un sentido a usar la pantalla, y donde más me hizo sentido fue en la cara, que con la pantalla podía llegar a mostrar más expresiones o era como la parte más viva del Artoy. Dije, bueno, listo, la voy a usar en la cara, pero al mismo tiempo, después de haber elegido la pantalla circular que era coherente para mostrar justamente las expresiones del Artoy, ahí como que no llegaba a un concepto que me convenza del todo. Seguí buscando hasta que hizo clic la idea de usarla como en un casco, y primero como que se me ocurrió algo como submarino, como un casco tipo escafandra, pero después directamente lo relacioné con el astronauta porque me encanta el concepto. Y bueno, fui avanzando con los bocetos, y una vez que encontré este concepto que le daba como sentido usar la pantalla y que sea circular, etcétera, pensé que iba a ser como mucho más fácil y iba a fluir todo, pero no fue así. Después de la parte del boceto, no sé por qué se me complicó tanto. En realidad sí sé por qué. Me metí demasiado en el tema técnico, en el sentido de que como lo más nuevo de este proceso era la parte de usar la pantalla y el chip, le vamos a decir chip porque no quiero decir ESP32 80.000 veces. Como eso era lo más nuevo, puse el foco en eso. Es como que lo encaré del lado más técnico, buscando, ya pensando cómo iba a poner la pantalla y poner el chip dentro del Artoy, cómo iba a encastrar eso y cómo se iba a fijar y dónde lo iba a poner y cómo, de que no tenía resuelto todavía un montón de cosas básicas del personaje. Entonces me perdí un poco en esa parte del proyecto. Lo estaba encarando desde un lugar que no me sentía cómodo. Entonces hice un parate y dije, no estoy pudiendo avanzar. Pasaban los días y era como que me frustraba un montón. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no está fluyendo esto? Ahí me di cuenta que era por eso, porque no estaba en mi campo de juego, digamos. Lo estaba encarando más como un gadget o como un producto que como un Artoy o como esta cosa más expresiva y más otro enfoque totalmente distinto. Entonces directamente fui a Blender y empecé a bocetar ahí, a tratar de pasar esos bocetos, y yo sabía que Blender no era lo mejor para después, más adelante, atacar esas partes más técnicas de que la pantalla tiene que encajar de alguna forma, el chip tiene que ir en algún lado del Artoy, pero me devolvió lo que más me gusta a mí, que es diseñar y esa parte más expresiva y más creativa. Aunque igual esta parte del proceso también fue bastante caótica porque no encontraba las proporciones. Es como que no lograba trasladar los bocetos que me habían gustado con lo que estaba haciendo en Blender. Y era como frustrante porque no podía traducir en algunos bocetos que me habían gustado mucho a lo que podía llegar a construir e imprimir y después armar como un producto terminado, digamos. Hasta que probando, llegué a una actitud. Entendí que para conectar todo el Artoy impreso en 3D y la parte tecnológica y la parte de mi imaginario de mis personajes, que son estos conejos, encontré como esa actitud. Dije, sí, es por acá, porque puedo jugar con eso. Y en esto de haber elegido como la temática de conejo astronauta, haber encontrado ese lugar en el que yo me sentía muy cómodo, y me acordé que hace mucho tiempo yo había hecho una ilustración que hice para un intento de marca de indumentaria que tuve cuando tenía 19 más o menos. Claro, y ahí dije, yo después hice una ilustración sobre este personaje, sobre este conejo astronauta, y después encontré en Flickr la ilustración y vi que se llamaba Astronejo, así que elegí ese nombre para el Artoy, se va a llamar Astronejo, y ahí como que me quedé un poco más tranquilo. Ya había conectado un montón de cosas que hacían sentido y había llegado a un lugar en el que me sentía cómodo con un concepto que me encanta. Entonces como que ahí me tranquilizó un toque más y empecé a disfrutar un poco más el proceso.
Hasta que decidí hacer una primera prueba de impresión para ver si me gustaba cómo estaba quedando y salió esto. Esta primera prueba de impresión me encantó. ¡Wow! Muy bueno. ¡Qué locura! Porque vi que tenía mucha actitud. Lo ves como está parado y la pose y todo. No sé, como que me gustó. Como que lo veo con mucha actitud. Y después de esta primera impresión, fui preparando el modelo para poner la pantalla, cables internos, etc. Modelando prueba de error. Y después de eso, empecé a hacer las pruebas de impresión de solamente los cascos, ver cómo encastraba la pantalla, etc. Bueno, hacer funcionar la pantalla, no se dan una idea lo frustrante que fue y lo difícil que fue, porque yo no sé soldar, nunca había soldado una pantalla así de chiquita, fue lo más frustrante que se pueden imaginar. Y eso que yo pensaba que iba a ser la parte más sencilla de todo el proyecto, porque yo dije, bueno, listo, los cables ya tienen conectores, los conecto así y listo, pero la pantalla esta no tenía los conectores soldados, entonces tuve que soldarlos yo y después no me sirvieron porque no caben dentro del modelo, entonces tenía que cortar todos esos pines, tratar de soldarlo, y yo en esas cosas, tanto detalle, tan chiquititas y demás, soy malísimo. Me costó muchísimo, no saben, estuve días dándole vuelta y viendo cómo soldar esto. Con mucho cuidado. No. Lo soldé afuera. ¿Pueden creer? No. No, significa que voy a tener que desconectar todo esto, que estuve 3 horas ayer. Pero bueno, vamos a hacer la prueba de fuego. Vamos a conectarle este cable. Venga. Este cable es el que da energía. El que va a dar energía en el ESP32. Y yo de acá debería poder ver. ¡Sí! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Funciona! Muy bueno. Lástima que lo dejé de este lado, pero bueno. Ahora debería desconectar todo esto, pero muy bueno. Estoy muy contento de que por lo menos funcione. Me vi un tutorial en YouTube y con ese tutorial más o menos me las apañé para hacerlo. Quedó de calidad bastante dudosa, pero bueno, funcionó. Porque en todo este proceso yo estuve aprendiendo a hacer todas estas cosas. No es que yo las sabía de antemano. Fue eso, o sea, fue aprender y darme contra la pared 800 millones de veces. Hubo momentos en los que decía, capaz que de tanto que la toqué a la pantalla, que la metí en el coso, que la estuve manipulando muchísimo, a lo mejor la rompí. Porque hubo un momento en que conectaba todo bien y no prendía y no hacía nada y no pasaba nada. Y era como, no. Me acuerdo y me estresó. Pero no saben estuvimos horas y horas y horas con Claude. El proceso era tan complejo que no podía bajarme a mitad de camino y no continuar, porque si yo dejo esto para mañana no voy a entender nada de lo que hice hasta ahora y no voy a llegar a poder mostrar algo en la pantalla. Entonces dije, bueno, listo, continuemos. Hasta que logré poner algo en la pantalla y se veía mal, se veía azul, se veía verde. La ilustración se veía como pintada de distintos colores y como que no mostraba los colores reales que tenían que ser. Hasta que lo logramos con Claude y fue como otro impulso más. Esto fue otro hito en el que, otro momento importante en el que yo dije, bueno, listo, genial. Sigamos. Así que ahora estoy ahí entre terminar de imprimir como el modelo final y pasar a la parte de detalles y de pintura. Todavía no tengo idea. No, sí tengo una idea. El otro día estaba en Barcelona, estaba en el metro y estaba viendo el vagón en sí y creo que me voy a basar en esos colores y en esas proporciones también para el pintado, digamos. Nada, eso. Le estoy dando vueltas y vamos a ver cómo queda. 6 months later. Buenas. Bueno, acá tengo la que supuestamente es la impresión final del Artoy. Decidí como terminar directamente con esto, que me di cuenta que estoy como dándole muchas vueltas, perfeccionando, o sea, de la mochila esta, tengo como un montón de versiones y ya está, o sea, no puedo...
Lo estoy trabajando como si fuese a replicarlo por 1000 unidades o 10.000 unidades y no hace falta porque voy a hacer una. Decidí cortar con dar vueltas, tratar de solucionarlo, pasar ya a otra etapa, al lijado, al pintado, etcétera, y terminar de una vez, porque si no me iba a quedar eternamente puliendo los detalles. Ya quiero terminar este proyecto, no porque no me guste, sino porque quiero hacer otras cosas. Entonces directamente voy a enfocar y a terminar. Muchos días después de pintar, decidí realmente terminar el estronejo y enfrentarme nuevamente a mi enemigo mortal, soldar. Pasar los cables estuvo muchísimo más difícil de lo que había pensado que sería. Ahí estoy colocando la pantalla en su lugar. No quería entrar y le tuve que hacer muchísima fuerza hasta que entró. Después de pasar los cables por el conejo y la mochila, llegó el tan hermoso momento de soldar. Esto que les muestro acá fueron los primeros segundos de la hora entera que tuve para soldar todos esos cablecitos en su lugar. Pero el esfuerzo valió la pena porque funcionó y a mí, cada vez que enciende y muestra la cara del astronejo, me parece un milagro total. Ese soy yo, muy contento, y esa que ven ahí es la pesadilla de la gente que sabe soldar. Yo todavía no pudiendo creer que haya funcionado. Por las dudas no quería ni tocarlo, así que lo dejé tirado al pobre ahí un rato. Al intentar poner en su lugar la mochila, por supuesto que con toda la fuerza que hice para que entraran los cables, se me soldaron un par y tuve que soldarlos ahí directamente dentro de la cabeza. Le pegué imanes a la tapa del casco para poder acceder de nuevo si hace falta alguna vez, y eso quedó muy satisfactorio porque hace un clic y calza perfecto. Otra prueba final de que funcionara después del toqueteo, pegué un par de detalles y eso fue todo lo que hice por esa noche. Finalmente llegó el momento más divertido para mí, que era diseñar las expresiones para darle vida al Artoy. Primero hice una búsqueda de los diferentes moods dibujándolos a mano y después elegí algunas y los pasé en limpio en Figma. Ahí fui armando los diferentes fotogramas para que en la pantalla las expresiones se vean animadas. De la compu mandé las imágenes al chip para que las muestre y esa fue la primera vez que veía al astronejo con su cara final. Después programé el chip para que vaya mostrando esas distintas expresiones al azar, así siempre me sorprende con una cara distinta, y la verdad es que es increíble cómo le suma el tema de las animaciones al juguete. Le agrega otra profundidad totalmente distinta, se siente como un personaje real, le da muchísima vida y me encantó cómo quedó. Después se me ocurrió la idea medio loquis de que tanto en tanto en la pantalla aparezca una alerta que avisaba que el astronejo había descubierto como un nuevo planeta, y entonces al azar un programa dibujaba el planeta con su color, tamaño, distancia en años luz y un poco más de datos, y todo eso era generado en el momento y completamente al azar. Y la verdad que me encantó la idea en general y tenía muchas ganas de hacerla, pero no me convencía en absoluto cómo se veía, y al final por una cuestión de tiempos lo terminé sacando y no seguí con la idea. Y sobre el tema pintura, bueno, qué decirles. Yo hice el intento, hice el esfuerzo, probé distintas combinaciones, hice de todo, pero al final decidí no pintarlo. Y yo sé que me van a decir que es medio cobarde la decisión, pero como ven, yo hice el intento, pero salió horrible y no quería hacerle esto mismo a la versión final. Entonces directamente decidí ahorrarme ese disgusto y dejarlo en blanco. Porque no hay manera de que yo junte la paciencia necesaria para ese nivel de detalle en esta altura del proyecto. No hay forma. Así que en algún momento más adelante y para otro video lo vamos a dejar. Y ahora, con todos ustedes, Astronejo.
Creo que este proyecto me enseñó muchísimo más de lo que esperaba, y no solamente por el lado técnico, sino que fueron casi 4 meses de pura locura donde tuve que aprender un montón de cosas sobre pantallas, sobre código, sobre chips, y una de las cosas que más quería era aprender a mostrar y contar mejor lo que hago. Y la verdad es que hubo momentos en los que estaba tan concentrado en la idea y en la meta, digamos, esto de terminar el video y de terminar el toy y de poder publicar esto, que a veces me olvidaba un poco disfrutar el proceso, disfrutar el camino. Creo que este proyecto fue un ejercicio bastante personal e importante e intenso, contra el perfeccionismo, contra esa necesidad de que todo salga perfecto antes de poder mostrarlo, porque si esperaba sentir que estaba listo, probablemente este video nunca iba a existir. Y hoy, viendo las tomas finales, los renders y cómo quedó el astronejo en sí, viéndolo acá en la estantería con mis otros juguetes, incluso con todos los errores y todo lo que tuve que aprender sobre la marcha, siento que valió totalmente la pena. También me gustó mucho ver cómo Astronejo fue evolucionando como personaje. Empezó como una idea medio random y terminó siendo algo con muchísima personalidad propia, y obviamente ya me encariñé totalmente con él. Y creo que es lo que más me gusta, hacer cosas así, que dejan de ser solamente un proyecto, y siento que me ayudó muchísimo el hecho de saber que todo el proceso y todo lo que fui haciendo lo iba a compartir con ustedes. Eso me ayudó muchísimo para decir, bueno, listo, no, tengo que llegar, tengo que terminar. Era eso lo importante, poder compartir este proceso con ustedes. Y sinceramente, después de hacer este video me dieron muchísimas ganas de hacer más y de compartirles mis procesos y compartirles lo que voy aprendiendo, compartirles lo que tengo en la cabeza. Y eso, muchísimas gracias por mirar, por acompañarme en este proyecto y por estar del otro lado. Y si quieren apoyarme, ya saben cómo hacerlo, con un like, con un comentario, suscribiéndose, me ayudan un montón. Y bueno, eso, muchísimas gracias por compartir conmigo, por estar ahí, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.